Buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Ok, gracias. Hoy vamos a ver condiciones en servicio, que representa la verificación, buenas tardes, que representa la verificación, ¿no?, de elementos a flexión durante su vida útil. Eso con el fin de que no hayan excesivas deflexiones o excesiva fisuración. Ok, a ver, Elvis tiene una consulta en la clase pasada. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, ingeniero, buenas tardes. En la parte, cuando estamos haciendo el cálculo de vigas T, usted menciona, o sea, todo claro hasta que llega en la parte de cálculo del momento último. Entonces hizo usted dos ejemplos y en un momento último usted usa 1/11 eh, la carga por la luz al cuadrado, ¿no? Y después en otro ejercicio usa el 1/sobre 8 por la carga por la luz al cuadrado. Entonces, ese momento último, ¿de qué depende, ingeniero? Esa Depende de fórmula. la continuidad del elemento. Son expresiones de análisis estructural que te permiten calcular los momentos cuando tienes vigas continuas o vigas simplemente apoyadas. En el caso de una viga simplemente apoyada, el momento al centro es WL cuadrado entre 8. Sin embargo, si tienes elementos continuos, ese momento, que se le llama momento estático también, ya no es 1/8, sino ese momento va a variar. Puede ser uno entre 10, uno entre 11, entre 9, dependiendo de las consideraciones de borde. Eso lo vamos a ver, me parece que si no es la siguiente sesión, ya, es la próxima semana. Ya está en la sesión 6 de flexión, hoy estamos entrando a la sesión 4. Como adelanto, aquí justo he cargado el archivo. Acá está, ¿eh? Hasta, por ejemplo, ¿no? Tenemos un elemento continuo. El momento acá al centro es 1/11, ¿no? ¿No? Si tuviésemos continuidad, digamos una columna acá, sería 1/14. Y así, ¿no? Y así hay varias condiciones. Por ejemplo, acá si Ok, tenemos, ok. ¿ya? Si tenemos aquí un negativo, dos tramos, ¿no? Si queda dos tramos negativos, el negativo es 1/9, ¿no? ¿Ya? Sí, y tenía otra duda también. Cuando era con respecto a las cargas, por ejemplo, en la carga muerta y en la carga viva, usted hace un cálculo, pero esa parte no lo hizo un poco rápido, creo, para que creo que lo convierte en metro lineal, si no me equivoco. Ah, claro. Como estamos analizando una viga, o vigueta, Ujú. bueno, y las cargas La vigueta. son de superficie, o sea, kilos por metro cuadrado, entonces tú tienes que multiplicar por el ancho tributario. Por ejemplo, ¿no? Si tienes viguetas cada 40 centímetros y tú quieres calcular, pues, la carga por peso terminado, que vale 100 kilos por metro cuadrado, pero quieres calcular cuánto le llega a cada vigueta, será pues los 100 kilos por metro cuadrado por su ancho tributario, que es 0,40,
y eso te da 40 kilos por metro lineal, ¿no? Sobre la vigueta. ¿Ya? Eso es lo que hice, ¿no? O sea, convertir las cargas de superficie, que están en kilos por metro cuadrado, los he convertido a kilos por metro lineal para poder analizar el elemento que estamos diseñando. ¿Me quedó claro? Sí, sí, ingeniero. Ya, ok. A ver, entonces, lo que vamos a ver hoy, más seguro, hoy lunes y el miércoles, vamos a ver condiciones de servicio. ¿Ya? Que el objetivo, como les decía, es poder controlar, ¿no?, las excesivas deflexiones y fisuración que podrían tener los elementos a flexión. En la actualidad, el diseño estructural está condicionado a tendencias arquitectónicas bueno, modernas, ¿no?, que piden cada vez más estructuras esbeltas o pocos elementos estructurales, ¿no? Quieren más espaciamiento entre columnas, entonces eso nos hace tener pues elementos más largos, ¿no? También nos piden que las estructuras pesen poco, porque el hecho de pesar poco significa también que haya menos necesidad de refuerzo. También la fuerza sísmica va a ser menor, ¿no? La fuerza sísmica está asociada a la masa por aceleración. Entonces, la aceleración, bueno, no la podemos manejar, la aceleración es la que viene con el sismo, ¿no? Pero la masa sí, ¿no? A mayor masa, mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza de inercia. Entonces, si logramos reducir los pesos, podemos tener estructuras más ligeras y por lo tanto las fuerzas de diseño son menores y van a ser más baratas también, ¿no? La construibilidad también es importante, ¿no? Eh, lo que es la construibilidad, lo que las tendencias de ahora son utilizar también elementos prefabricados. Y de cierta forma, dependiendo del prefabricado, eh, se pierde algo de continuidad. El prefabricado tiene muchas ventajas, ¿no? Pero al perder algo de continuidad hay que revisar también, ¿no?, si las deflexiones son las mismas, ¿no? Eso es controlable también, ¿no? Pero en todo caso, al igual que en los otros ítems, hay que resolverlo, ¿no? Entonces, Profesor, disculpe, actualmente, tengo una duda. sí, por favor, hacer que levantes la mano primero para que no me cortes. Ah, ok, ok. Pero puedo ¿Ya? preguntar Pero cualquier cosa. sí, a ver, ya, Ah, no ¿a te qué se preocupes. refería con pérdida de continuidad? A que, digamos, si ustedes hacen un vaciado qué sé yo, pues vas a colocar elementos prefabricados en la losa, de cualquier tipo, ¿eh? Y tienes tres tramos. Entonces, al tener tres tramos, cuando lo hacen ustedes de manera monolítica, entonces tranquilamente pues esos tres tramos, ¿no?, se van a comportar pues y van a generar un diagrama en momentos así, de ese tipo. Sin embargo, si hacen prefabricados, dependiendo también del prefabricado y del tipo de detalle, ¿no?, digamos, si son prefabricados que no le dan continuidad, por ejemplo en puentes, ¿no?, los diagramas de momentos van a ser así, ¿no? Por lo tanto, la deflexión va a ser mayor en estos casos. Entonces, esa pérdida de continuidad debido a la prefabricación, ¿no?, puede ser, pues, nos puede generar mayores deflexiones, pero
Eso no es inconveniente, pues se diseña, ¿no? Para eso. Lo que hay que tener es presente que podría ocurrir eso, ¿no? Que les estoy comentando. ¿Ya? ¿Te quedó claro eso? Sí, gracias. Ok. Luego, las verificaciones básicas, ¿ya?, del diseño actual, en lo que es el diseño convencional de un elemento de flexión, están dados por resistencia, ¿no? Ustedes ya han revisado en que, digamos, los momentos últimos deben ser menores o iguales a los momentos confiables, ¿no? Phi mn. Entonces, ese es uno de los pasos, o tantos pasos que hay que hacer, ¿no? De la resistencia de cumplir. También debemos de verificar en servicio, de manera que las fisuras no sean tan excesivas. Hay una forma, ya lo vamos a revisar sobre la siguiente sesión. Vamos a revisar cómo podemos hacer o cuáles son los criterios para no tener fisuras tan pronunciadas, teniendo en cuenta sobre todo que dentro de las hipótesis de diseño, nosotros estamos considerando que el concreto se va a fisurar y la sección, ¿ya?, y la sección, de algunas formas, ¿no?, se va a transformar en que el refuerzo va a tomar el 100% de la tracción, ¿no? Recuerden nosotros que hacemos un esquema de esta forma, ¿no? Y también se acuerdan, no sé si recuerden en los ensayos que les mostré. Entonces, aquí en este caso, las barras que se colocan, ¿no?, que, bueno, aquí están, van a desarrollar su máxima capacidad, pero el concreto, que no está fisurado, que vendría a ser esta parte que está en compresión, ¿no?, todo esto nos va a generar fisuras. Eso es normal. Digamos, si hago la elevación de la viga, ¿no?, van a ver ustedes fisuras, claro, más pronunciadas en los máximos momentos. Entonces, esas fisuras, ¿ya?, son normales porque el refuerzo es el que está tomando toda la tracción. Por eso lo estamos colocando acá nosotros el refuerzo, ¿no? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, acá pregunta Cristian si es normal que haya fisuras. Sí, claro, es parte, ¿no? Es parte del diseño que hay en ese tipo de fisuras. Lo que se debe controlar, ¿no?, es el ancho de fisura y la cantidad de fisuras. Obviamente, pues usted no va a tener un elemento, ¿no?, aquí arriba, ¿no?, que esté así totalmente fisurado, ¿no? Eso ya no. Eso no es. O sea, si estamos hablando de microfisuras, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar, ¿ya? Aquí, ¿no? Control de fisuras. Por otro lado, también tenemos que verificar que las deflexiones no sean excesivas, porque podemos tener, ¿ya?, elementos con mucha deflexión y lo que esté aquí encima, por ejemplo un tabique, ¿no? Digamos que aquí hay un tabique de ladrillo. ¿Qué va a pasar con ese tabique? ¿No?, que cuando intente acomodarse a la viga, se va a rajar, ¿no? Ahí ¡prac!, se va a rajar, ¿no? Entonces, hay que evitar también excesivas deflexiones, ¿ya? Finalmente, en algún momento debiera incluirse, ¿no?, la confortabilidad, ¿no?, que es el control de vibraciones. Nuestras normas, bueno, a excepción la de puentes para puentes peatonales, para puentes peatonales, ahí donde sí nos
nos piden que la frecuencia pues, sea mayor al menos a 3 Hz. No hay indicaciones para las estructuras de edificaciones, ¿no? En todo caso, debieran incluirse en un momento. Quizás aquí les voy a mostrar algo, ¿no? De cómo se podría controlar vibraciones, ¿no? Un resumen. Todas estas verificaciones se hacen en servicio, ¿ya? Se hacen en el rango elástico. No sé si se acuerdan ustedes, teníamos, ¿no?, más o menos este comportamiento, ¿no? Este momento, qué sé yo, pues, curvatura. Entonces, todas estas verificaciones se trabajan acá, ¿no? En el rango elástico, en esa etapa. No las trabajamos acá, porque en esta zona nosotros ya estamos disipando energía. Y eso es cuando estamos con las cargas ya en extremas, cuando las sobrecargas y cargas que hemos utilizado llegan a su máxima capacidad, considerando todos los factores de mayoración, ¿no? O sea, toda la probabilidad que pueda incrementarse, ¿no? Entonces, ese es un caso extremo, ¿no? Por eso que en la etapa de servicio no se trabaja aquí, sino se trabaja aquí, ¿no? Con la carga sin mayorar. Eh, Cuando ya se fisura el concreto, de aquí para acá, ¿no?, ya se obvia la resistencia de esa zona. Por eso que se asume que el refuerzo ya empieza a tomar, ¿no?, todo lo que no toma el concreto por tracción, ¿no? Tracción por flexión. Hay que tener en cuenta que las deflexiones pueden ser críticas si se utilizan poco peralte, ¿ya? Una viga, pues, no sé, para 8 metros le ponen una viga de 50 o de 40, probablemente las deflexiones sean muy elevadas, ¿no? También hay que controlar las fisuras por un aspecto estético y por corrosión, ¿no? Si tenemos muchas fisuras o fisuras muy pronunciadas, esas fisuras lo que van a hacer es crear puentes para que el ingreso de oxígeno que van a corroer el refuerzo, ¿ya? Eso también tenemos que evitar, ¿no? Acá hay lecturas recomendadas, ¿no? El capítulo 10, el libro Comportamiento bajo carga de servicio de Paul, o el capítulo 6, Condición de servicio de Nilsson. Lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a revisar en primera instancia el control de deflexiones. Tenemos que diferenciar dos tipos de deflexiones. Las deflexiones inmediatas o instantáneas y las diferidas o a largo plazo. La instantánea, cuando ustedes, por ejemplo, desencofran un elemento, una viga, por ejemplo, y ahí el elemento va a deformarse, se deflecta, ¿no?, inmediatamente. ¿Ya? Digamos, una viga que simplemente apoyada, lo primero que ocurre acá es la deflexión inmediata o instantánea. Inmediata. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que va a ocurrir. A lo largo del tiempo, no sé si ustedes recuerdan el tema del flujo plástico, ¿no?, que tiene una forma así, ¿no?, como la que he mostrado acá, que a lo largo del tiempo la deflexión sigue aumentando. Entonces va a haber una deflexión diferida, delta diferida, ¿no? ¿Ya? Esa delta diferida se da a lo largo del tiempo, llega a su máximo valor, ¿no?, más o menos a los 5 años. Pues.
esas diferidas se deben al flujo plástico, ¿no? Y a la presencia de cargas permanentes, ¿ya? Sin flujo plástico, sin cargas permanentes no hay deflexión diferida. Digamos la sobrecarga. ¿La sobrecarga nos puede producir una deflexión diferida? ¿Qué opinan? A ver, ahí dice que sí, Juan dice que sí, ¿no? Entonces, las deflexiones diferidas o a largo plazo, ¿no? Se dan por flujo plástico y requiere cargas permanentes. Si no hay una carga permanente, ¿no? Entonces no hay deflexión diferida. Entonces, a la pregunta, ¿la sobrecarga produce deflexión diferida? ¿La sobrecarga es una carga permanente o es una carga temporal? Correcto, ¿no? Como dice David, es temporal, ¿no? Entonces, si es temporal, ¿produce flujo plástico? ¿Mm? A ver, acá dice, él dice que no, Recha dice que no, Alexandra, Giselle, Gloria, Juan Ángel, Cristian dice Nel, no sé qué es Nel, otro idioma de repente. Pero ¿por qué Giselle, ¿por qué marcas sí? Tú deberías marcar no. Ahí estoy mirando que has marcado sí. A ver. Ajá, ya están corrigiendo. El mouse. Ok, no hay problema. Entonces, para que haya flujo, para que haya deflexión diferida, tiene que haber, ¿no? Carga permanente. Que puede ser, ¿no? Un piso terminado, puede ser la tabiquería, por ejemplo, ¿no? El peso propio. Yo no me imagino, pues, que un tabique ladrillo pues, lo estén moviendo cada semana, ¿no? Eso es carga permanente, ¿ya? La sobrecarga no es una carga permanente, por lo tanto no genera, ¿no? Una deflexión diferida. Hay algunos autores que sostienen que debiera considerarse un porcentaje de la sobrecarga como carga permanente, ¿no? Pero eso también ya es relativo, pues, ¿no? Porque no sabemos, pues. No sabemos en realidad. Podría ser un depende. Por ejemplo, en viviendas, ¿no? En viviendas, edificios de viviendas, la sobrecarga la da principalmente, pues, las personas, ¿no? Principalmente. Entonces, yo no creo que las personas estén ahí en un solo sitio, pues, ¿no? Durante años, ¿no? Difícil, ¿no? Es algo que hay que evaluar, en todo caso. En general, la norma lo que te dice es, considera todo lo que creas que va a estar en forma permanente, ¿ya? Ustedes consideran, ¿no? que hay una parte de la carga sí va a estar pero en forma permanente, perfecto, la agregan, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí?
Ok. Entonces, para poder nosotros continuar y hacer las verificaciones, tenemos que revisar, ¿no? o recordar, ¿no? El método de sección transformada. ¿Ya? No sé si ustedes han visto ese método. A ver, vamos a hacer otro sondeo. Sección transformada. Quizás voy a adelantar esto, ¿no? Calcular la inercia de esta sección transformada. ¿Han llegado o no han llegado a eso? Ya, bueno. La mayoría... Sí, no ha llegado. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, ustedes tienen dos materiales, tienen el acero y tienen el concreto, ¿no? Que hacen pues el concreto armado, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que calcular la inercia de este elemento, que es una sección compuesta en realidad, ¿no? Con dos materiales, ¿no? No podemos dejar de reconocer que las deformaciones de ambos elementos, si bien es cierto, son iguales en cualquier punto, pero la rigidez es diferente, ¿no? El acero tiene un modo de elasticidad que es mayor, ¿no? El acero tiene un modo de elasticidad que es 2 por 10 a la 6, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado, mientras que el concreto tiene un modo de elasticidad de 15.000 raíz de 10 ¿no? Entonces, digamos, para un concreto de 210, que es lo común, bueno, futuro yo espero que lo común sea 280, ¿no? Lo mínimo. Si dividimos ES entre S, esto es más o menos como 9 veces. Entonces, si el acero, ¿no? es 9 veces, ¿no? más, o sea, el modo de elasticidad es 9 veces mayor que el concreto, entonces debiéramos, de alguna forma, también tener en consideración ¿no? esa variación o esa diferencia, ¿no? esa característica material. Entonces, el método de sección transformada lo que busca es convertir el acero, ¿ya?, a un elemento equivalente de concreto, de manera que podamos trabajar con un solo módulo de elasticidad. Entonces, si la sección, digamos, es así, ¿no? Una sección cuadrada con una barra al centro, la deformación unitaria es la misma, ¿ya? Las deformaciones unitarias son las mismas. E es igual a EC, ¿no? El esfuerzo va a ser diferente porque ustedes saben que el esfuerzo, ¿a qué es igual? Que lo voy a escribir arriba. Esfuerzo es módulo de elasticidad por deformación unitaria, ¿no? Entonces el esfuerzo en el acero va a ser mayor que el esfuerzo en el concreto, sencillamente considerando esta, ¿no?, esta deformación unitaria, ¿no? Y luego este elemento o esa barra la podemos transformar, ¿no?, en un área concreto que es equivalente, ¿no?, a la de acero. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Poder transformarla, ¿eh?
si nosotros igualamos la deformación unitaria del acero con la deformación unitaria del concreto, ¿no? Y también sabemos, pues, digamos que el esfuerzo, ¿no? en el acero es igual a el mol de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero, y el esfuerzo del concreto es el mol de elasticidad del concreto, ¿no? por la deformación unitaria del concreto. Si eso lo reemplazamos, ¿no? aquí, o digamos, dividimos, pues, ¿no? Esto lo metemos acá. Y también analizamos, ¿no? Que, digamos, la carga, ¿no? o el esfuerzo también podría darse como una carga P entre el área, ¿no? Entre el área del acero y el esfuerzo del concreto. También puede ser una carga, la misma carga P entre el área del concreto, ¿no? Entonces podríamos nosotros, siempre y cuando, claro, este elemento esté sometido a la misma carga, naturalmente, para que eso funcione. Si eso lo reemplazamos aquí, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Y luego metemos Fs, ¿no? Esto se va, entonces entonces el área concreto equivalente, o sea, esta área que está acá, sería igual, ¿no? Al área de acero por la diferencia de módulos. ¿Ya? Este área que está acá, ¿no? Si queremos transformar esta área en un área equivalente, ¿no? Entonces, a esta división se le llama N relación de módulos, ya que es lo que va a venir a continuación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, si evaluamos la sección transformada antes del agrietamiento, ojo, acá está la sección completa. Entonces, esta área de ser equivalente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a n-1 por A'(S). ¿Por qué n-1? Si ustedes operan este valor, eso será ahí está, así queda, ¿no? Entonces, esta área, ¿no es cierto? La equivalencia es esta, n por A'(S), es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Y por qué se le resta esta AS'? ¿Por qué se le resta? Porque fíjense aquí, físicamente, esta área de acero ocupa un espacio. Como ocupa un espacio, eso al transformarlo nos da este valor que está acá. Pero quedarían dos huecos, pues, ¿no? Quedarían dos huecos acá, ¿no? Dos huecos. Entonces, para evitar ese hueco, ¿no? le restamos estas áreas, ¿no? Y ya podemos tener, ¿no? sencillamente esta expresión, ¿no? n-1 por A'(S), ¿no? Entonces aquí ya la sección está completa, ¿se dan cuenta, no?
Entonces aquí llenamos esta sección, los huecos, pero entonces a esta área que está acá afuera hay que quitarle lo que hemos llenado, ¿no? Para que no se duplique, pues. Igual abajo, ¿no? Si este es AS, la equivalencia es N por AS. Pero como queremos llenar esos huecos, ¿no? Entonces a ese valor adicional que está acá afuera, hay que restarle lo que vamos a llenar, N-1 por AS. En el caso de que no tengamos que llenar nada, sencillamente la equivalencia será N por AS, ¿no? O sea, es una sección transformada en concreto. ¿No? Así de sencillo. El área de cero lo multiplicamos por N. N ya saben que es la razón de módulos. Y ya tenemos aquí su equivalencia en concreto. Y acá arriba, como tenemos esta sección de compresión, bueno, no queremos duplicar las áreas, hay que restarle el área ocupada, ¿no? Acá, N-1 por A'S. Entonces, con eso nos va a ayudar a poder estimar, ¿ya?, la inercia efectiva, que es el objetivo de... Ya les voy a explicar por qué. Pero antes de eso, vamos a ver esto que está acá. Fíjense, sección fisurada transformada, ¿no? Digamos aquí, acá está el eje neutro, aquí toda esta zona ya, digamos, se agrietó. Si ya está agrietada, ¿no?, el acero hay que pasarlo a una área equivalente, ¿no?, en concreto, sería N por AS. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no?, aplicamos Steiner, ¿no?, para calcular, ¿no?, cuál es la inercia, pues, de esta sección compuesta, nos va a salir esta inercia de esta manera. ¿Ya? Eso sale así, fíjense. Solo voy a plantearlo para que tengan claro las expresiones que vienen más adelante. ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos la parte que está en compresión, KD, ¿no? Y acá tenemos las barras en la parte baja, en la parte de abajo, que las vamos a transformar, ¿no?, a S por N, que es KD, ¿no? Entonces, esa es la sección compuesta. Nosotros tendremos que hacer una cosa así, ¿no? Una tabla. No sé, sección 1, sección 2. Que esa sea la 1 y esa sea la 2. El primero el área, ¿no? Este es B, ¿no? El área será acá, pues va B por KD, ¿no? El área 2 será AS por N, ¿no? Son unas áreas. ¿Qué otro dato necesitamos? ¿Acuerdan la tabla esta? ¿Cómo completamos esa tabla? Esto tiene que haberlo llevado en resistencia. Para calcular, bueno, ¿no?, en cursos más básicos todavía, para calcular la inercia de esta sección, ¿no?, compuesta. Lo siguiente es el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad de cada sección. Entonces, digamos, ¿no?, si tomamos el centro de gravedad aquí, en la parte baja, para este elemento, el centro de gravedad, ¿cuánto vale? Creo que es D menos K de medios, ¿no? ¿No? Y el otro será 0, ¿no?
Luego se multiplica A por Y, ¿no? Y se suma, ¿no? No tiene sumatoria. Saca la suma. Entonces, igual, ¿no? Se saca la suma de las áreas. ¿Para qué? Para calcular el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad será... Con eso sacamos el centro de gravedad de esta sección. Luego calculamos D, ¿no? Los valores de D. Que será, pues, el centro de gravedad será Y1 menos D1 y acá Y2 menos D2, ¿no? Perdón, es Y1 menos I centro de gravedad, ¿no? Lo voy a borrar acá. Y luego calculan A por D cuadrado y luego las inercias, ¿no? De cada sección. Acá será pues B por KE al cubo sobre 12 y abajo será, bueno, prácticamente cero porque es escribirte una barra, ¿no? Se desprecia y acá se calcula la inercia. Entonces, la inercia de esa sección transformada, ¿no? Será la sumatoria de A por D al cuadrado más la sumatoria de las inercias. ¿Ya? Ese es el procedimiento para calcular ¿no? La inercia de una sección compuesta. Entonces lo que nos da ya esta expresión aquí, que le hemos puesto en las diapositivas, nos da la inercia de la sección compuesta. A ver, acá está. ¿Ya? Esta inercia es de esta sección compuesta, que es BKD cubo entre 3 más NAS D menos KD al cuadrado. Si quieren calcular ya ese valor, ¿no? Aquí están, por ejemplo, qué cosa vale, o cómo calculamos KD. Será raíz 2 de B más 1 menos 1 entre B, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ponerle números a esto. Si esta sección es de 30, acá les pido su apoyo, 30 por 60 y digamos que tenga pues abajo un área cero de 15 centímetros cuadrados. Y digamos que el concreto sea pues 210. ¿Ya? 210. Si ustedes calculan la inercia bruta, de esa sección será 1 entre 12 BH cubo, ¿no? 1 entre 12 por 30 por 60 al cubo. ¿Cuánto sale eso? ¿Mm? ¿Cuánto sale eso? A ver, Katia dice 9000. Elvis y Katia 540.000. Ya, 540.000, gracias. Entonces, esa es la inercia bruta, o sea, esa es la inercia si es que... Ay, caramba, 540.000. Ya, ok. Esta es la inercia si es que la sección no está fisurada. Pero si ya está fisurada, esa inercia ya no sirve. Entonces tenemos que calcular la inercia agrietada, ¿no? Entonces,
sigamos estos pasos. Módulo de toxicidad del acero es 2 por 10 a la 6. Módulo de toxicidad del concreto es 15.000 raíz de 210. ¿Cuánto sale n? Luego de n calculamos el B mayúscula, ¿no? Que es el ancho B, que será 30, entre n, y a S, que le he puesto 15, ¿no? Y G ya lo calcularon ustedes, 540.000, ¿no? ¿Cuánto le sale n? A ver, Katia, Carlos, 9.2, perfecto. 9.2. B mayúscula, entonces, ¿cuánto sale? Ya. Carlos Deseo, 22. ¿Alguien más? Ok. Listo. Entonces ya podemos calcular el valor de KD. ¿Qué viene a ser KD? Viene a ser la altura, ¿no?, de bloque de compresión en ese rango, en el rango elástico, ¿no? Entonces aquí, bueno, reemplacen los valores. 2 por D. Asumamos pues 54 como D, ¿eh? Por B, que es 0,22 más 1. Cerramos raíz, ¿no? Menos 1 sobre 0,22. Ahí tenemos KD. Es una distancia en centímetros. Y luego ya con eso podemos calcular la inercia agrietada, ¿no?, de esa sección compuesta. A ver, 18,07. Perfecto, entonces ahora acá calculamos 30 por 18,07 al cubo entre 3. Ya, y con eso calculamos la inercia agrietada. Uh-huh. 237.156 centímetros al cuarto. Entonces, fíjense, ¿eh?, de la inercia bruta 540.000 se ha ido un poco menos de la mitad, ¿no?, considerando ¿no?, este esquema para una viga de 30 por 60 con 15 centímetros cuadrados aquí abajo, el concreto 210. ¿Ya? Ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en relación a ese procedimiento? Ya. La segunda parte, cuando ustedes tienen acero en compresión, ¿ya?, ahí lo que tienen que hacer es calcular el valor de... Son los mismos valores. Bueno, esto de acá ya no sirve.
¿no? Eso sí, ¿no? 9,2 y B. Pero tienen que calcular el valor de R, que es n-1 AS' entre n por AS. ¿Ya? A ver. Entonces digamos que acá arriba tengamos 10 centímetros cuadrados. Acá 10 y abajo 15, la misma viga. 30 por 60. Entonces, n, bueno, 9,2 no varía, ¿no? B mayúscula también 0,22, ¿no? Y G es lo mismo, ¿no? 540.000. Más bien acá sí tengo que calcular R, ¿no? Que sería n-1, que es 9,2 menos 1, por AS', que es 10, entre 9,2 por 15. Ese valor es R, ¿no? D' podemos asumir 6, D 54. Bueno, ¿qué otro valor necesitamos? De un RD', D, nada más, pues. Y calcular KD, ¿no? Y me dicen cuánto sale KD y luego cuánto sale ICR, ¿no? Ok, R 0,59 o 0,594. Perfecto. ¿Y KD? Ya está perfecto. A ver, 16,75. Y ya lo último es la inercia, ¿no?
Ok. 247.954. Pues, ¿eh? Correcto. Entonces, esto es el procedimiento para poder calcular la inercia agrietada. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos estimando la inercia, ¿no?, de la sección ante la presencia, ¿no?, de la fisuración. Hemos visto que este valor pues se reduce un poco menos de la mitad, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda en relación a esto? Ok, entonces, ¿para qué nos sirve eso? Miren, ustedes recordarán este gráfico, ¿no? En que hay un momento, bueno, de flexión, donde hay una parte elástica, donde el elemento trabaja linealmente y no se ha fisurado porque el momento actuante es menor que el momento de agrietamiento, menor que MCR. Entonces, en esta etapa, ¿no?, la inercia bruta, ¿no?, se puede utilizar para calcular la rigidez de los elementos, siempre y cuando los momentos actuantes sean menores que el momento de agrietamiento. Sin embargo, cuando ya la sección está fisurada, que es el caso que acabamos de ver, dependiendo del momento actuante, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, una inercia agrietada, que es esta, ¿no?, que va a estar en esta zona, digamos, ¿no? Entonces lo que establece la norma es poder calcular una inercia efectiva, ¿ya?, que contempla este comportamiento bilineal, ¿no? Aquí elástico y aquí también elástico, pero agrietado, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esta inercia efectiva nos va a dar la misma deflexión total que el considerar un análisis bilineal, ¿no?, que nos va a dar una deformación en etapa elástica y una deformación en la etapa, ¿no?, ante el agrietamiento del elemento. Esta inercia efectiva nos permite calcular con una sola inercia, ¿no?, la misma deflexión, fíjense, ¿no? Entonces la expresión para esa inercia efectiva está en función al momento de agrietamiento, ustedes ya saben cómo calcularlo, y al momento actuante, ¿no?, que viene a ser, es la suma del momento por carga muerta más el momento por carga viva. Luego necesitamos la inercia, ¿no?, la inercia bruta y la inercia agrietada, ¿no? Eso, digamos, lo complicado, entre comillas, pero ustedes lo han hecho muy bien, ¿no? Han calculado rápidamente la inercia agrietada. Entonces, teniendo ya todos los valores que se requieren aquí, pueden calcular esta inercia efectiva. Esa inercia efectiva es la que ustedes deben utilizar en el análisis. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que la deflexión de una viga simplemente apoyada es igual a, ante carga repartida, ¿no?, carga repartida W. W era la cuarta sobre 384 E del concreto por la inercia. Entonces, si nosotros queremos calcular la deflexión de esa viga, lo que tenemos que hacer es utilizar la inercia efectiva. Bueno, salvo que estemos aquí, ¿no?, en este caso, donde los momentos que están actuando sean menores que el momento de agrietamiento, y por lo tanto ahí sí utilizamos la inercia bruta, ¿no? Entonces sería como una condicionante,
¿no? Entonces, si el momento actuante es menor que el momento de agrietamiento, entonces usamos la inercia bruta. Si el momento actuante es mayor o igual que el momento de agrietamiento, utilizaremos la inercia efectiva, ¿no? Y esa inercia es la que va acá. Con eso nosotros podemos calcular cuál es la verdadera deflexión de un elemento de concreto armado. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ok. Aquí está la teoría, ¿no? Ustedes pueden leer con calma, pero es lo que yo les he comentado. Acá está la expresión de inercia efectiva, ¿no? Y si el momento, ¿no?, actuante es menor que MCR, entonces la inercia es igual a la inercia bruta. Si es mayor, usar la inercia efectiva. Acá hay una consulta. MCR es momento de agrietamiento. CR viene de cracking, ¿no? ¿Ya? Viene de la palabra en cracking. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ya, ok. Vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? A ver. Con lo que ya hemos trabajado para ahorrar tiempo. Permítame unos 15 segundos. Ujú. Ya. Entonces, con lo que ya hemos estado trabajando, ¿ya? Voy a anotar acá. Hemos trabajado con una viga de 30 por 60, ¿no? Y le habíamos puesto, creo que 15 centímetros de abajo.
¿no? Y 10 centímetros arriba. Ustedes habían calculado que la inercia agrietada, inercia bruta, perdón, 540.000. La inercia agrietada, a ver, acá en el chat voy a buscar, 200, el último valor que tengo, 247.954. ¿Ya? Entonces, el momento por carga muerta de 10 tonelómetros, momento por carga viva, 8 tonelómetros. Entonces, el objetivo es calcular la inercia efectiva. ¿Ya? Ese es el objetivo. Acá copio la expresión. Esa inercia efectiva tiene que ser menor o igual que la inercia bruta, ¿no? No va a ser que salga un valor mayor, ¿no? Entonces nos requerimos el momento actuante y el momento de agrietamiento, y en principio, ¿no? Tenemos que saber si se agrieta o no se agrieta, ¿no? Para ver en qué caso estamos, ¿no? Recuerden que teníamos una cosa así, ¿no? Comportamiento bilineal, ¿no? Bueno, aquí tenemos MCR. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el valor de momento actuante y el momento de agrietamiento. Momento actuante es la suma, ¿no? El momento carga muerta más momento por carga viva, ¿no? Este es 10 más 8. Bueno, esto ya 18 toneladas por metro. Y luego el momento de agrietamiento es FR por IG sobre lleno. Entre 10 a las 5. ¿Cuánto le sale el momento de agrietamiento? Eso ustedes son capacidad de calcularlo. Su PC se les entregó el miércoles, ¿no? Ok, 522, 521. Ok, 522, perfecto. Entonces, este valor aquí es 522, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Ese elemento está fisurado o no está fisurado? ¿Qué opinan? ¿Está fisurado? ¿Cómo sabemos si está fisurado o no está fisurado? ¿No? No, lo vean aquí en el gráfico, ¿no? Efectivamente, ¿no?
7,522, el momento actuante es 18. ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí o estamos acá? Estamos acá arriba, ¿no? Vamos por acá. MA 18, ¿no? Por lo tanto, hay que calcular qué cosa, la inercia efectiva, ¿no? Acá tenemos la inercia gritada y acá está la inercia bruta. Si el momento actuante hubiera sido menor que 5,22, hubiéramos usado solo la inercia bruta, ¿no? ¿Ok? Está muy bien, entonces. Entonces, acá lo voy a anotar, ¿no? Como MA igual a 18 toneladas por metro es mayor que MCR igual a 5,22, está fisurado o agrietado, como quieran, ¿no? Entonces el segundo paso sería calcular, ¿no? La inercia efectiva. Aquí tenemos la inercia efectiva. A ver, ¿cuánto le sale? Ok, entonces ahí tienen, ¿no? La inercia efectiva es 255.066, ¿no? Y es menor que 540.000, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser esa inercia efectiva, en resumen? ¿No? Es una inercia equivalente que nos va a permitir estimar la deflexión, ¿no? Considerando las dos fases de comportamiento, ¿no? La sección sin agrietar y la sección agrietada. ¿Cuánto es en proporción a la inercia bruta? Más o menos, bueno, podemos dividirlo, ¿no?
Por ejemplo, si dividimos IE entre IG, vamos a ver, tener una idea, ¿no? 255.076 lo dividimos entre 540.000, ¿no? Ese ratio, ¿no? 0,47, gracias, 0,47. ¿No? Entonces, tenemos una inercia efectiva que es más o menos el 47% de la inercia bruta. ¿Ya? Eso es lo engorroso de poder estimar la inercia efectiva. ¿Ya? Ok. Aquí en las diapositivas van a encontrar algunas expresiones para poder calcular las deflexiones instantáneas. Por ejemplo, una vía simplemente apoyada, una vía con empotramiento en los extremos, un voladizo con carga repartida, carga concentrada, empotrado con carga concentrada, voladizo. Son expresiones que ayudan, ¿no?, a poder estimar la deflexión, ¿eh? Lo segundo que vamos a revisar es cuando ya calculamos la deflexión, digamos, inmediata o instantánea, ¿cómo hacemos para calcular la deflexión diferida? La norma establece que debes de calcular este factor, lambda delta, que está en función a dos parámetros. El primer parámetro, que es un épsilon, está relacionado al tiempo. Recuerden ustedes que el flujo plástico se da a lo largo del tiempo, ¿no? A los 5 años ya prácticamente desaparece. Entonces, a los 5 años de carga sostenida, bueno, de duración de la carga, ¿no?, este valor de epsilon puede llegar a un valor de 2. Al año, 1.4. A los 6 meses, 1.2. A los 3 meses, 1. ¿Qué quiere decir, no? Que si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, queremos verificar una viga de, qué sé yo, de un multifamiliar, y tenemos tabiques encima, esos tabiques van a estar pues durante décadas, ¿no? Entonces deberíamos utilizar 5 años o más. Si tenemos una carga o queremos evaluar la carga, ¿no?, ¿qué pasa con estos tabiques al año, ¿no? Más o menos, ¿qué deflexión diferida nos han generado de esa losa debido a los tabiques? Podemos calcular estos valores, ¿ya? O sea, este valor está en función al tiempo. El otro valor está en función a la cantidad de acero en compresión. Aquí es donde vamos a ver la gran ventaja del acero en compresión. Como este valor está aquí abajo, a mayor acero en compresión, este factor es menor. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si tenemos o si no tenemos acero en compresión, ¿cuánto vale el factor lambda delta para 5 años?
¿no? Hemos estado trabajando con una sección de 15 centímetros cuadrados. Como no hay acero en compresión, la cuantía, ¿no? Rho prima vale 0, ¿no? Porque es a S prima que vale 0 entre B por D. Eso es 0, ¿no? Por lo tanto, el factor lambda por delta será 2 sobre 1 más 50 por 0. ¿Eso cuánto sale? ¿Ah? Vale 2. En el caso de la otra sección que hemos estado trabajando, era así, ¿no? Teníamos abajo 15 centímetros cuadrados y arriba tenemos 10 centímetros cuadrados. Rho prima será 10 entre 30 por 54. Eso vale Rho prima. Por lo tanto, lambda delta será 2, 1 más 50 entre Rho prima, ¿no? Bueno, acá lo voy a poner otra vez. ¿Cuánto sale lambda delta? Ajá, ahí Diego dice 1,53, Alonso, Gloria. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿para qué nos sirve ese factor? Si ustedes han estimado, por decir, ¿no?, que la deflexión de un elemento, la deflexión inmediata, ¿ya? Inmediata por carga muerta, es 2 centímetros. ¿Ya? Se ha deflectado 2 centímetros. Entonces la deflexión diferida será ese factor lambda delta por la deflexión inmediata, ¿no?, por carga muerta. Entonces, ¿cuánto será la deflexión diferida? Será 2 por la deflexión, 2 por 2 será 4 centímetros. Para el caso de acero sin compresión. En el caso de la deflexión diferida con acero en compresión será 1,53 por 2. Ahí sí es 3,06 centímetros. Entonces, la deflexión, a la deflexión inmediata hay que sumarle la deflexión diferida. En el primer caso, que tenemos 2 más 2 acá, será, acá perdón, acá es 4, ¿no? 4 centímetros. Entonces, ¿cuánto es la deformación total? ¿Cuánto vale? Otra vez, la deflexión inmediata es 2 centímetros. La diferida se calcula multiplicando este factor por la inmediata. En este caso, he multiplicado 2 por 2, 4 centímetros. Por lo tanto, la deflexión total en esa vía, ¿cuánto es? Correcto, 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros, fíjense, ¿no? Entonces, entre calcular solamente la deflexión, que es 2 centímetros, y agregarle la diferida, se está triplicando prácticamente, ¿no? No va a ser 2, va a ser 6 centímetros la deflexión.
¿ya? En el otro caso, si le agregamos acero en compresión, la deflexión total será pues los 2 centímetros iniciales, ¿no? Dividido la inmediata más 3.06, eso será pues 5.06 centímetros. Entonces fíjense que acá el acero en compresión ayuda a reducir 1 centímetro, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Entonces el cálculo de la deformación diferida es muy sencillo, ¿no? Está basado en este factor nada más. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Y ya en la siguiente sesión vamos a ver un ejercicio completo, ¿no? Donde vamos a arrancar desde cero, ¿no? Vamos a tener una viga cualquiera con sus cargas, vamos a calcular el acero. Luego de calcular el acero, calcularemos, ¿no? La inercia efectiva, las deflexiones inmediatas y diferidas, ¿no? Y comprobaremos si el elemento cumple o no cumple, ¿ya? Pero para eso tienen que tener claro todo lo que hemos revisado. A ver, voy a tomar lista mientras evalúan. ¿Tienen alguna duda? A ver, Aguilar, Altamirano, Álvarez, Aranda, Ucejo. Levanten la mano, por favor. Aguilar, Altamirano, Álvarez, Aranda, Ucejo. Gracias, bajen la mano. Ayola, Barrios, Berna, Bustamante, Calero. Gracias. Chumbes, Cuti, Espíritu, Galvez, García, 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 Inga. Gracias. Guerra, Gutiérrez, Guamán, Guamaní, Huerta, Joya. A ver, Huerta no está, ¿no? Ya. Yacchas, Mesa, Montes, Garay, Montes, Amaya, Nevado. Gracias, bajen las manos. Todos bajen la mano, por favor. Obando, Pacheco, Patiño, Pedraza, Postigo. Obando. Un momento. Bajen las manos. Quispe, Rabanal, Reto, Reyes, Reyes Lázaro, Ríos. Gracias. Soria, Sotio, Tapia, Valencia, Varona.
Gracias. Vázquez, Verdeguer. Gracias. A ver, voy a llamar a los que están con inasistencia. ¿Eh? Lo rápido, se nos va el tiempo. A ver, he marcado en asistentes. Aguilar, Altamirano, Aucejo, Berna, Bustamante, Calero, Galvez, García García, Huerta, Pedraza, Quispe, Reto, Soria, Vázquez. Ok. Todo un tema en la lista. Sí, ¿están llamando o están haciendo consulta? ¿O? Ya. Ok, mire, entonces, la siguiente sesión vamos a aplicar todo lo que hemos revisado hoy, ¿ya? Vamos a considerar, sí, Alexandro, Bueno, profe, ¿se me escucha? sí, Ya, tenía dos cosas puntuales. La primera era que el grupo 11 me está hablando y me acabo de revisar la rúbrica y el contenido que debe tener el trabajo, y en los grupos solamente hay hasta el grupo 10, y nosotros tenemos 11 grupos porque cada grupo tiene 4 integrantes. ya. Claro, ¿con qué valores trabajarían ellos? A ver, un momento, ya voy a abrir el trabajo, a ver. Ya, pero los planos son diferentes, ¿no? No, el plano es el mismo. Un momento, ¿no? Claro, lo que cambia son las dimensiones, el número de pisos y el uso. Y obviamente su coeficiente sísmico. Ya. Ya, a ver, grupo 11 va a coger una luz de... lo voy a anotar acá, ¿ya? En orden. Fácil, súmenle 50 centímetros a las luces que ya tienen. O sea, serías... el grupo 10 tiene 6, ¿no? Entonces el grupo 11 será 650. 650, 6, 550, 350, 650. ¿Ya? Solo modifiquen las luces, el resto que consideren, ¿ya? El factor del grupo 5. ¿Ok? Entonces, L1. Así sería. ¿Ah? ¿No? Esto está grabado en todo caso. H1 que cojan igual a 320. H2 250. Número de pisos. El grupo 5 4. Oficina. Y el factor usen 0.15. Ya, ahí está. Ok, y lo segundo. Sí, lo segundo es decirle a mis compañeros que ya está habilitada la encuesta, ya les ha llegado a su correo, su PC, para que la realicen.
No les demorará más de 5 minutos, muchachos. Ah, ya, perfecto. Ok, acá Cristian pregunta el parcial, de todas las semanas, de la semana 1 a la semana 7. ¿Ya? También me preguntan de la PC. La PC voy a comentarles el mismo miércoles, al inicio, les explico cómo se resolvía la PC y ahí mismo voy a dar unos 10 minutos para que ustedes revisen sus exámenes, ¿no? El miércoles, es una semana de plazo, ¿no? Ok, no se preocupen. ¿Qué tal han dado? Espero que bien. Ya. Eran 2 preguntas, no de ejercicio, ¿eh? Ahí lo vemos el miércoles, no se preocupen. Ok, ¿alguna otra cosa más? Si no, bueno, cerramos. Lo que hemos revisado hoy son las condiciones de servicio, ¿no? Que principalmente nos van a ayudar a controlar la fisuración y las deflexiones. Hemos revisado la sección transformada, que nos permite estimar la inercia de un elemento concreto armado, considerando la fisuración. Y también hemos visto la diferencia entre las deflexiones inmediatas y las diferidas, ¿no? Las inmediatas ocurren al instante, ¿no? Cuando ponen la carga, y las diferidas son debido al flujo plástico, ¿no? Y cuya condición es que haya carga permanente. Se calcula multiplicando un factor, ¿no? Por la deflexión inmediata. Ok, entonces listo, nos vemos el miércoles. Hasta luego.